Piensa en paz. Reflexiones en torno del informe nacional Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. La reparación con la profesora Angélica Bejarano. Profesora, en Colombia es larga la historia en cuanto a los intentos desde el Estado por reparar a las víctimas, pero esa reparación está dada por cuestiones básicamente materiales. Como es tan difícil medir el sufrimiento, pues el informe plantea de alguna manera que la reparación tiene que hacerse desde diversos ámbitos, pero el informe no se concentra específicamente, uno de sus capítulos, en entregarnos ese tipo de recomendaciones para una eventual reparación. ¿Usted cree que hizo falta, que lo que menciona el informe es lo correcto? ¿Cuál es su apreciación al respecto? Yo pienso que es una conclusión natural del informe la necesidad de la reparación. Pienso además que en los diversos intentos que ha habido de parte del Estado por hacer reparación, siempre se quedan en la parte de la reparación material. Hubiera sido muy complicado, digamos, concluir las formas de reparación mucho más amplias, abarcando, por ejemplo, el daño psicológico, el daño social, el daño en términos de tejido social de las comunidades que fueron víctimas de las diversas formas de los perpetradores de la violencia. Entonces creo que finalmente cuando uno hace todo el recorrido del informe, encuentra que la reparación se convierte en una necesidad, pero en una necesidad que debe materializarse en una forma en que trascienda. No quiere decir que la gente no requiera la reparación material, no requiera las indemnizaciones, no requiera la restitución de tierras o de su casa de habitación, pero no se puede quedar allí. Ahí hay daños morales, hay daños psicológicos, hay daños del tejido social que es necesario entrar a reconstruir, a darle a la gente la oportunidad de salir adelante y recuperar sus proyectos. Se han hecho varios informes de este tipo en Colombia que lamentablemente no se han dado a conocer como se debiera, pero el del gobierno anterior se llamó Nunca Más y lo redactó, lo organizó, lo investigó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Este informe, sin embargo, se va un poco más del lado de la reconciliación que de la reparación, ¿o cree usted que sea en términos equilibrados estos dos conceptos? Que yo pienso que no puede haber reconciliación si no hay rehabilitación y si no hay, digamos, la posibilidad de superar el hecho mismo del sufrimiento, del miedo, de la devastación que sufren las personas. Entonces, uno no puede hablar de rehabilitación, no puede hablar de una recuperación sin haber hecho el basamento sobre el cual la recuperación se tiene que dar. Es decir, la gente necesita que se le reconozca su carácter de víctima, la gente necesita justicia. Ahí hay una situación muy compleja porque el que a la gente no se le haya reparado suficientemente, no se le haya reconocido su carácter de víctima, no se le reconozcan sus degradaciones a la dignidad como persona humana, la gente empieza a sentir que la justicia no funciona y que está siendo, además de que fue víctima de todo el daño físico y de todo el daño moral y todo el daño psicológico, tampoco tiene como opciones de justicia, de equidad, de reclamación ante la justicia que no le brinda posibilidades. Entonces, yo creo que estos informes son necesarios de hacer, es importante, tienen un lugar en la sociedad porque la sociedad debe saber exactamente qué sucedió, pero también se corre el riesgo de que sean informes que se queden en anaqueles y se conviertan en papel de historia, si no se pasa a las acciones concretas. Ahora, las acciones concretas son acciones de equipo, ¿no? No es solamente asunto de personas, digamos, deontológicamente delegadas por el Estado, sino que además eso requiere otro tipo de trabajo. La reparación psicosocial, por ejemplo, hay gente que tiene daños irreparables en su moral, en su historia personal, en sus familias. Entonces, tiene que reconocérsele el dolor, el sufrimiento, el padecimiento. Pero además yo no puedo hablar de reconciliación si no está la seguridad de que no va a volver a suceder. Yo creo que el basta ya es un punto de acabe, un punto final. Es el deseo de todo el mundo de acabar la guerra, de acabar este daño, pero además es como hacer el voto
perenne entre los colombianos de que efectivamente todas estas atrocidades no van a volver a suceder, ni contra personas ni contra comunidades. Si bien el documento, profesora, no tiene un capítulo específico para la reparación, sí plantea que la reparación debe ir más allá de lo administrativo, no quedarse solamente en lo material, pero no hay una propuesta desde el informe para tratar de manera individual a las personas y a las comunidades. ¿Por qué cree que sucede eso? Porque yo creo que eso tiene que responder a políticas de Estado, definitivamente. La situación, no es solamente a políticas de Estado además, sino que la dimensión de la guerra y de la atrocidad que hemos vivido durante estos últimos 50 años, que el libro las narra perfectamente, dan cuenta de no solamente del desconocimiento de la historia, de el ocultamiento de la verdad y un ocultamiento además deliberado, pero además implica que todas estas fuerzas de poder económicas, de apropiación de tierras, que es lo que en últimas está detrás, pues están haciendo una fuerza en contra grande para que no salgan a la verdad, la verdad y a la luz pública las cosas, pero además también convierten el asunto solamente en asunto económico y eso no es posible, ¿no? Es decir, a la gente hay que salirle con propuestas concretas, pero además yo no creo que pueda hablarse de unas propuestas estandarizadas, también creo que no es por ahí, no es que simplemente generamos un modelo de reparación y ese modelo es el que aplicamos en las distintas comunidades, porque si bien los agresores fueron distintos, también hubo distintas formas de violencia y esas distintas formas de violencia, si bien se convierten en daño psicológico, en daño moral, en daño familiar, también hay que dimensionar hasta la calidad del daño que ha sufrido la gente que ha sido infligido a las personas, pero además no es posible, creo yo, después de leer el informe, no es posible establecer una forma estandarizada para reparar a las personas. No se puede incluso monetarizar. Yo no puedo decir cuánto es el daño que le voy a dar a una persona por su mejora. No le puedo monetarizar la pérdida de un hijo. Incluso las víctimas, cuando uno lee el informe, se entera que las víctimas se sienten culpables frente a la indemnización. Entonces a mí me dan un dinero por la muerte de mi hijo a través de la proyección que han hecho del costo de lo que él me había podido aportar. Y la gente cuando recibe la indemnización se siente culpable. Yo cambio dinero por mi hijo, pero yo necesitaría mi hijo. Ahora, cuando uno mira el informe, la gente no está pidiendo más allá de lo que ellos tenían. La gente realmente siente que su proyecto de vida está roto y que hay que buscar la manera de que ese proyecto de vida se pueda volver a integrar. Dos conceptos, profesora, que el informe toca y que quisiera que usted ampliara. Uno, el de la revictimización. Personas que víctimas del conflicto lo han sido incluso en etapas muy lejanas del conflicto. Personas que fueron desplazadas en la época de la violencia partidista y volvieron a hacerlo luego por otros fenómenos. Ese uno. Y el otro, el de la resiliencia. Un concepto, un término que viene desde la metalurgia, es la propiedad de los metales y de la física, y es la diferencia que cada uno de los seres humanos tenemos para podernos recuperar de un hecho violento. ¿Cree usted que el informe se acerque a estos dos conceptos de manera profunda y comunique la importancia que tienen en una eventual reparación y reconstrucción o construcción de la paz en nuestro país? Yo creo que ese sí fue un objetivo claro del informe, mostrar la revictimización como un hecho claro, concreto, permanente. Cuando uno empieza a dar, si uno quisiera intentar hacer una numeración de las masacres, de repente uno empieza a ver que en Segovia hubo más de una vez, que en Mapiripán también fue más de una vez, es decir, a veces se habla de la masacre de La Rochela, pero resulta que allí ha habido en más de una oportunidad y eso es lo que hace que el miedo se apropie de las personas. Entonces la gente no habla, no dice, no construye, abandona, pero además donde vuelve a llegar, eso es otra vez una zona que será objeto de maltrato. Entonces allí no habría como una posibilidad, es como que la gente fuera caminando siempre en una función de no futuro. Creo que eso va quedando claro en el informe. Y la otra parte sí es como la vocación humana de querer salir. Uno en el informe no encuentra el rencor en las víctimas. Las víctimas narran su dolor, su pasión, su miedo, su sentimiento de aniquilación de lo que tenían y de lo que podían ser.
pero no están pegadas como de yo me quiero vengar, no, yo lo que quiero es que volver a tener lo mío, volver a ser yo, volver a tener mis gallinas, volver a tener mi platanera, volver a poder comunicarme con mis vecinos. Una de las cosas que se pierde en términos del tejido social es que yo no puedo, yo ya no confío en mi vecino, porque yo no sé de qué lado está el vecino, no sé qué hizo el vecino conmigo ni con los míos. Entonces, sí hay como esa capacidad de resistencia de la gente y el deseo de quererse recuperar. Creo que la relación con la infancia es una relación muy particular. La gente se siente dolida, pero sí tiene como la conciencia de que no quiere que sus hijos vuelvan a tener la misma experiencia. Pregunta cerrada para respuesta cerrada. ¿La pobreza pesca en el río revuelto de la reparación, sí o no? Sí, se convierte en oportunidad. Informe Nacional Basta Ya, reflexiones desde la Universidad Autónoma de Occidente, porque Colombia requiere mucho más elementos para ejercer una